Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Señor para la reflexión de esta hora. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra para meditar en ella. Háblanos, muéstranos el mensaje que tienes preparado para nosotros en esta hora y que todo, Señor, sea para la honra y la gloria de tu nombre en primer lugar, pero también para bendición de nuestras vidas. Pero, Señor, que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de esta tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes quisiera preguntarles, ¿me extrañaron? Yo también los extrañé. Ya saben, hace 8 días estábamos en la clausura de la reunión de presbiterio y sí se siente uno raro no estar entre los suyos. Y bueno, nuevamente ya estamos aquí para seguir dando la honra y la gloria a nuestro Señor. Se va a iniciar ya una serie de reflexiones, hermanos, que tienen que ver con nuestra postura delante de nuestro Señor. La semana pasada se habló sobre ese llamamiento que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Existen, vamos a llamarlo así, el llamamiento que Dios nos hace para vida eterna. Es decir, cuando Dios habla por primera vez a nuestro corazón, que no ha recibido a Jesucristo en su vida y nos lleva a hacer precisamente ese acto de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal, y a partir de ahí empieza nuestra nueva vida, el nuevo nacimiento. Una vida que tiene que ir en términos de la santidad, tiene que ir creciendo. Ese es un tipo de llamamiento. El otro llamamiento, hermanos, tiene que ver con el hecho de que Dios nos ha dispuesto para hacer a cada uno de nosotros algo en su pueblo. Y créanme, hermanos, que este llamamiento, cuando Dios toca nuestro corazón, ya sabemos para qué Dios nos ha llamado, no tiene vigencia. ¿Sí? No tiene vigencia. ¿Por qué? Porque les comento esto porque algunos piensan, no, es que yo ya no estoy en edad de hacer esto. No, es que ya pasaron mis años buenos y ahora ya tengo nada más que dedicarme a estar sentado, cantando, leyendo la Biblia, orando y escuchando un mensaje. No, hermanos. El llamado que Dios nos hace es para toda la vida. Claro, no va a ser la misma manera en la que vamos a ejecutar ese llamado, obviamente, cuando éramos jóvenes a cuando ya éramos adultos, ya inclusive en la tercera edad. Yo les he comentado de que había una hermana ya grande y siempre me decía, ay, hermano, yo tengo un cerebro de teflón. Le digo, ¿por qué, hermana? Dices que no se me pega nada, no se me pegan los versículos, porque teníamos por costumbre en esa iglesia aprendernos versículos y repetirlos cada domingo en la escuela. En aquellos entonces se llamaba escuela dominical, ¿sí? Y hermanos, era la hermana que más versículos decía. Y yo le comentaba, hermana, ¿no que tenía cerebro de teflón? Lo que pasa es que no quiere sacar esa virtud, ese don que Dios le ha dado. Y ya una hermana mayor, ya grande la hermana, ¿sí? Inclusive la hermana siguió, yo creo que hasta el último día de su vida, aprendiéndose textos y aprendiéndose textos. Claro, unos ya se los sabía por muchos años, pero ahí está ejerciendo. Y era una hermana con la cual, por ejemplo, los miércoles que teníamos el estudio bíblico, a veces nada más ella y yo estábamos en el templo para estar en el estudio. Y luego me decía, hermano, ¿y vamos a estar aquí? Sí, hermana, porque usted está aquí presente y vamos a tener nuestro estudio. Y ahí estaba. Y me llamaba la atención y me asombraba porque esta hermana tenía que cruzar una avenida grande cada vez que iba al templo. Hermano Paco, hermana Mari, ustedes se acordarán de ella. La hermana Chabelita, ¿sí? Una hermana fiel al Señor. Y bueno, hasta el último día de sus vidas. Pero hay otros que llegan a una edad donde dicen, no, ya me cansé, ya. Que lo hagan los demás. Yo ya no estoy para eso. No, hermanos. ¿Se imaginan que Dios nos dijera eso? Que Dios nos dijera, ¿sabes qué, hijo? Yo ya me cansé de ti, ya no quiero saber nada de ti y ya no te voy a bendecir. ¿Se imaginan, hermanos, que Dios nos dijera, ya no te voy a bendecir? ¿Qué sería de nosotros?
Por eso, hermanos, el Señor nos insta para que no perdamos de vista que Él nos ha llamado para servir, para ser servidores de Él. Y hermanos, es un gran privilegio el que tenemos, porque ¿a quién estamos sirviendo, hermanos? ¿Al presidente municipal? ¿Al gobernador de nuestro estado? ¿A la presidenta de nuestra república? ¿Al secretario general de las Naciones Unidas? ¿A ellos estamos sirviendo, hermanos? ¿A quién estamos sirviendo? Al Rey de Reyes y Señor de señores. Fíjense nada más, hermanos, el tipo, vamos a ponerlo así, el tipo de jefe que tenemos. No es cualquier jefe, es el mejor de lo mejor, es el único, ¿sí? Es más, sin él nada existiría. Pero gracias a Dios porque existe y porque nosotros estamos aquí en esta hora. Pero bueno, el texto quisiera empezar, hermanos, considerando el versículo 24. Dice así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Fíjense, primero dice, mi siervo Caleb. ¿Se acuerdan quién fue Caleb? No me vayan a decir, hermano, es que el texto dice que Caleb era hijo de Jefoné. No, aparte de eso, aparte de que era hijo de Jefoné, ¿quién era Caleb? Bueno, uno de los 12 espías, porque eran 12 espías, ¿sí? Moisés los toma, de hecho, capítulo 13, escoge, dice ahí, un príncipe de entre todos los hijos de Israel, y de cada tribu fuera escogido uno, y entre ellos viene Caleb, el otro que viene también es Oseas, ¿sí? Que los otros lo conocemos porque después se cambia el nombre al de Josué, pero ahí ellos dos, Josué y Caleb, van con una mentalidad muy diferente a la de los otros 10. Y aquí lo dice, él hubo en él otro espíritu. ¿Por qué? Porque mientras los 10 aquellos se confabularon y dijeron, sí, hemos visto grandes cosas, un territorio muy rico, con ciudades grandes, inclusive recuerdan que traían entre varios hombres cargando unas uvas, ahí un racimo de uvas, pero era muy grande. ¿Pero qué dijeron? No podremos con ese pueblo. Inclusive todavía se atreven a decir, les parecíamos, según nosotros, les parecíamos a ellos como langostas. ¿Cómo lo supieron? ¿Qué le preguntaron a los habitantes? Oigan, ¿qué piensan de nosotros? Y que aquellos les decían, estas son como langostas, insignificantes y una molestia. No creo que lo hayan hecho. Era tan el temor que les dio a estos 10 hombres que dijeron, no podremos. Fíjense, no podremos. Y lo que les estoy diciendo, llega una edad donde nosotros también podremos decir, no podemos. No podemos. ¿Será, hermanos, que realmente podamos llegar a esa edad donde digamos, no podemos? Sobre todo ante los ojos de Dios, le podríamos decir, Señor, yo ya no puedo. Ya no tengo las fuerzas, ya no tengo las ganas, ya no tengo nada de lo que tenía en mi juventud. Sí, está bien, no tiene las fuerzas, pero eso se transforma o se cambia por la sabiduría. Hay que recordar, hermanos, que la mentalidad en Oriente está enfocada en los ancianos. Los ancianos, ¿se acuerdan que Pablo, por ejemplo, a las mujeres, qué les dice? Las mayores enseñen a las menores. ¿Por qué? Porque para la mentalidad de Medio Oriente, la gente adulta es la que tiene la sabiduría y la que va a transmitir toda esa sabiduría para que los jóvenes vayan encaminándose también a llegar y ocupar el lugar de ellos en el futuro. Y esa es la misma mentalidad aquí. La experiencia no es sinónimo de pereza ni nada de eso, no, al contrario. Pero tiene que haber en nosotros, como dice aquí, el mismo espíritu de Caleb y de Josué. Un espíritu donde vamos a decir, sí podremos. Y si ustedes recuerdan, la frase de ellos dos fue, subamos pues y conquistemos el país, que más podremos que él. ¿Nosotros qué tendríamos que decir, hermanos? Subamos pues y conquistémonos a nosotros, que más podremos que nosotros mismos. Porque a veces, hermanos, es una lucha que tenemos.
Dirán, ay hermano, pero volvemos al... Es que la edad, hermano, es que ya me cansé. Pensemos en Moisés. ¿A los cuántos años recibió su llamado Moisés? A los 80 años. ¿Y hasta los cuántos duró? Hasta los 120 años. ¿Sí? Fíjense nada más, 120 años y Moisés todavía estando ahí con el pueblo de Israel, batallando y estando ahí guiándolos y orientándolos, regañándolos y haciendo, fíjense hermanos, a los 120 años. Podremos decir, bueno hermanos, es que en aquellos entonces duraban más años de vida. ¿Cuántos años le calcularían en nuestra actualidad que tendría Moisés cuando murió, hermanos? Haciendo una equivalencia. 90 y tantos años, cerca de los 100 años. O sea, tampoco, no podríamos decir que era muy joven, era grande ya Moisés. Josué, ¿a los cuántos años recibió el llamado Josué para introducir a la tierra, a la tierra prometida al pueblo de Israel? Tenía 40 años, pero en aquellos entonces, ¿cómo se consideraba a una persona de 40 años? ¿Como un adulto ya hecho y derecho? No, se le consideraba como un joven. Hagan de cuenta que hoy en día sería el equivalente a tener unos 20 años cuando mucho. A los 20 años Josué recibe su llamado y él igual durante muchos años ejerció este ministerio para el cual fue llamado. Y así podríamos ir mencionando, hermanos, a cada uno de los hombres que están en la Biblia, que no, muchos de ellos no fueron llamados en su niñez o en su juventud, sino en su edad adulta. Y fueron fieles hasta el último día de su vida. Y por eso Dios resalta a Caleb en este momento. A Josué no es que lo haga a un lado, porque más adelante también, versículo 30, dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. O sea, los tiene aparte considerados. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos una mentalidad de siervo? Dice el versículo número 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Qué ha perdonado? ¿A quién ha perdonado? Leamos el versículo 19. En la oración de Moisés precisamente. Es más, desde el 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y entonces el Señor le responde, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Fíjense nada más. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel, hermanos? ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Si lo analizamos en términos de la historia, recordemos en Egipto. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel en Egipto, hermanos? No era nada buena. La esclavitud. Y no solamente decir la esclavitud, sino que dice el texto que les impusieron cargas muy fuertes. Inclusive les estaban exigiendo con menos materiales la misma cantidad de trabajo que estaban haciendo anteriormente. Y en esas circunstancias el pueblo clama al Señor. Lo que hace mucha gente. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, entonces sí, hay que clamar a Dios. Entonces sí, hay que buscar a Dios. Mientras nos esté yendo bien, ni nos acordamos del Señor. Pero que no nos vaya mal, porque entonces sí, venimos ante Él buscándole en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, y a todas horas le estamos buscando. Fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y Dios tuvo misericordia de ellos y los sacó de Egipto, los llevó todavía por el camino del desierto hasta llegar al monte Sinaí. Y fíjense, ¿cuántos días llevaban
de transcurridos por el desierto, hermanos? ¿Cuántos días llevaban? 40 días. Porque dice el texto, versículo número 33, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, uno por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, en una primera etapa, fueron 40 días. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel en ese tiempo, hermanos? Estaban en el monte Sinaí. ¿Y qué hicieron? ¿Tuvieron paciencia con Dios? ¿Le esperaron tranquilamente y dijeron, bueno, ya Moisés está allá, él sabrá cuándo regresa? No, empezaron a presionar a Aarón. Aarón, estamos solos en el desierto, Moisés a lo mejor ya se perdió allá en la montaña, no sabemos qué ha pasado con él, no ha dado señales de vida, pero necesitamos seguir adelante, ya no podemos regresar a Egipto. Vamos, pero necesitamos que alguien nos lleve. ¿Y tú? Pues como que no. Y entonces edifican el becerro de oro, para que de esa manera pudieran seguir adelante. Desobedecieron a Dios, fueron infieles y por eso el Señor los castiga. Y aquí es donde viene, hermanos, cuando sentimos que nosotros somos los mejores, cuando sentimos que nosotros merecemos toda la atención, merecemos toda la fama, todo el reconocimiento, el Señor nos va a decir, no es así. No es así. Porque tú tienes que tener una mentalidad de siervo. El Señor Jesucristo lo mencionó varias ocasiones. El que quiera ser el primero, se tiene que hacer el último. Y tiene que ver a el otro como su superior, como el más grande. Y Él lo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y en ese sentido, hermanos, el Señor nos ha puesto el ejemplo. Por eso Él resalta estas características de Caleb. Entonces, hubo en él otro espíritu, un espíritu de servicio a nuestro Dios, un espíritu de dejarse llevar por la mano de Dios. Y por eso dice ahí, decidió ir en pos de mí. ¿Qué significa seguir al Señor, hermanos? El Señor Jesús lo planteó. El que no tome su cruz y se niegue a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Por ahí le dijeron, oye Señor, pero pues, mira, se me murió fulanito, deja que vaya y pues esté ahí y que les dé que le dé la despedida. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme. Otro le dijo, oye Señor, pero pues déjame si quiere ir a despedir de mis papás. Pues ¿cómo me voy a ir nada más así? Y él lo dijo, el que no se separe de su padre, de su madre y de toda su familia, no puede ser mi discípulo. Es decir, es cierto, hermanos, que el servir al Señor conlleva esfuerzo, conlleva sufrimiento, conlleva muchas cosas que a lo mejor no nos van a gustar. Entre más busca uno servir al Señor, hermanos, el Señor es muy raro. Es muy raro en ese sentido porque cuando uno quiere servir al Señor, el Señor le da a uno más trabajo. Yo no sé si se han dado cuenta de eso, hermanos. Nos dan un nombramiento. Y si el Señor ve que estamos haciendo bien las cosas, ahí viene otro nombramiento. Y si el Señor ve que estamos haciendo bien las cosas, ahí viene otro nombramiento, hasta que llega el momento que, Señor, ya no tanto, porque mira, o no puedo ni con este, ni con este, ni con este. Pero así es el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce, el Señor sabe quiénes somos. Pero hermanos, esta mentalidad de siervo tiene también sus ventajas. Se habla de Caleb. Dice entonces, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, dice, yo lo meteré en la tierra donde entró. Y esto es importante, ¿por qué? ¿Cuántos entraron a la tierra prometida mayores de 20 años, hermanos? ¿Cuántos? Mayores de 20 años, ¿cuántos? 2. Josué y Caleb. Porque recuerden que Moisés no. Moisés murió, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Y de ahí en fuera, todos los mayores de 20 años iban muriendo a lo largo de los 40 años que estuvieron por el desierto. Entonces, ninguno, solamente 2 entraron mayores de 20 años. Y entre ellos, Caleb.
y Josué. ¡Qué bendición la que recibieron ellos! Pero ¿por qué recibieron esta bendición, hermanos? ¿Por qué? Por un pequeño detalle. Porque sirvieron a su Dios. Es decir, hermanos, que si nosotros tenemos una mentalidad de servicio, el Señor nos va a bendecir. Y lo va a hacer de una manera sorprendente y abundante, porque Dios no se reserva nada para sí mismo. ¿Se acuerdan qué dice si cumplimos con nuestro diezmo? ¿Qué dice que va a hacer si cumplimos con nuestro diezmo? Abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Y si no es fiel el pueblo con el diezmo, ¿qué va a hacer? Si es fiel, abre. Y si es infiel, cierra. Él va a cerrar las ventanas del cielo y no va a derramar bendición. Con Caleb, a Caleb lo bendijo. Y no solamente lo bendijo a él, dice además, su descendencia la tendrá en posesión. Fíjense nada más, fue bendecido Caleb y fue bendecida toda su familia. Y reitera, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Llama la atención este detalle, hermanos, para nosotros hoy en día, porque ¿cuántas veces habremos murmurado contra Dios, hermanos? ¿Cuántas? Y no se espanten, porque sí lo hemos hecho muchas veces. Desde el momento en que cuestionamos la voluntad de Dios, desde el momento en que no confiamos en Él, que no le creemos a Él, ya desde ese momento estamos murmurando. Y dice aquí que los que murmuraron fueron los que no entraron, fueron los que no recibieron la bendición. Imagínense, hermanos, a este pueblo que fue liberado por Dios de Egipto y que les dijo, los voy a llevar a una tierra que va a ser solamente para ustedes. En ese momento de la salida de Egipto, ¿cuánto creen que no se haya emocionado el pueblo de Israel de saber que ya no iban a ser esclavos? Yo creo que se han de haber alegrado, pero como no tienen una idea, y que a la hora de la hora se les dijera, ni uno de ustedes va a entrar, imagínense todo ese gozo, toda esa alegría, ¡prum!, se vino por tierra. Claro, no fue por una decisión unilateral de Dios, no fue nada más porque a Dios así se le ocurrió, primero los voy a sacar y después los voy a castigar haciendo que mueran, no, sino todo tuvo una razón, la soberbia del pueblo. La murmuración en contra de Dios, la desobediencia, el no tener esa mentalidad y esa actitud de siervo, sin esperar el recibir todo de parte de nuestro Dios. Y sí, dice aquí, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto, ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Por eso, hermanos, cuando uno hace la reflexión de estos pasajes, es historia, sí, sabemos que es historia, pero toda la Biblia tiene una razón de ser para nuestra vida. Y en esta tarde el Señor nos está instando a que consideremos, primero, el llamado que Dios nos ha hecho. Y yo les pregunto, hermanos, ¿para qué los ha llamado el Señor al formar parte de esta iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ya conocen ese llamado de Dios para ustedes al formar parte de esta iglesia llamada Betel, hermanos? ¿Ya saben cuál es la función que van a realizar aquí? Y no solamente pasa en esta iglesia, pasa en muchas iglesias donde algunos hermanos dicen, ay hermano, pero pues es que yo tengo que hacer las cosas por lo que los demás no quieren hacerlas. Y uno se pregunta, ¿y por qué los demás no quieren hacer las cosas para el Señor? ¿Qué no se supone? ¿Que deben servir a Dios? ¿Qué no se supone que Dios les ha amado tanto que les ha dado la vida eterna, les ha perdonado sus pecados y los ha puesto en una condición diferente? Entonces, ¿por qué no queremos servir al Señor, hermanos? Nuestra tarea está bien definida por Dios, pero debemos conocer para qué es lo que nos ha llamado el Señor.
Y aquí entramos en otro tema que después tendríamos que analizar, porque con este llamado del que les estoy hablando para servir al Señor, viene el otro punto. Hermanos, este llamado se va a reflejar a través de los dones que Dios nos ha dado, los dones espirituales que Dios nos ha dado, que tienen la finalidad de fortalecer y bendecir a la iglesia. ¿Ya saben cuál es el don que Dios les ha dado, hermanos? ¿Lo conocen? Si lo conocen, ¿lo están ejerciendo? Si no lo conocen, pues hay que conocerlo. Hay que saber qué don es el que Dios me ha dado, para que una vez que yo lo conozca, lo pueda ejercer. Si quieren conocer, ahora sí que comercial, si quieren conocer sus dones, acérquense conmigo y yo les voy a indicar cómo lo podríamos hacer. Hay una serie de estudios que nos ayudan a poder encontrar el don que tenemos. Hay una perspectiva que a mí me gusta mucho y que es una perspectiva de los dones espirituales bajo un concepto trinitario. Hay dones que tienen que ver con la acción del Padre, hay dones que tienen que ver con la acción del Hijo y hay dones que tienen que ver con la acción del Espíritu Santo. Y los podemos estudiar, los podemos trabajar, quien esté interesado, para que sepa qué don es el que tiene. Pero lo más importante es no conocer solamente el don que tenemos, sino ponerlo en práctica. Porque Dios no quiere gente que esté inactiva. Dios quiere gente trabajando. Dios quiere gente actuando. Porque, hermanos, esa es la manera en que la iglesia va a ser bendecida. Y pensemos, ¿qué tanto queremos bendecir a la iglesia? No qué es lo que yo voy a recibir de bendición de la iglesia, sino yo, ¿cómo voy a bendecir a la iglesia? ¿Cómo voy a bendecir a cada uno de mis hermanos que forman parte de esta iglesia en la cual Dios me ha colocado? No seamos egoístas, hermanos, esperando que nada más me bendigan y que yo no bendiga. No, tengo que bendecir, tengo que ser de bendición. Dios se lo dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Serás de bendición para los demás. ¿Estaremos siendo de bendición para la iglesia, hermanos? Esa es la pregunta que queda. Que el Señor nos bendiga.